Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Juan, capítulo 18. El capítulo 18 del Evangelio de Juan, comienzo la lectura en el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y pasamos al versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez enseguida, y enseguida el gallo cantó. Y vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Retrocedemos hasta el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hasta acá nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Estamos recorriendo las bases del discipulado. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Todo parte de una frase de Jesús en la despedida, cuando le dijo a los discípulos: haced discípulos a todas las naciones. Él quería que todos los que se llamen cristianos fueran discípulos, fueran seguidores de él. Ahora, no estamos haciendo este recorrido para acrecentar nuestro conocimiento acerca del discipulado, ni para tener un sentido crítico frente a otros cristianos. Lo estamos haciendo para mirarnos un poco por adentro y para aprender a ser discípulos de Jesús. El Evangelio se lee y se estudia no para aplicarlo a otros, sino para aplicarlo a nuestra propia vida. Así que para eso estamos recorriendo el Evangelio, para aplicarlo a nuestra propia vida. El domingo pasado vimos cuál era el problema del discipulado. Y no digo los problemas del discipulado, digo el problema. Porque centramos todos los problemas de pecado en el hombre, todos tienen una misma raíz, que es la soberbia. Y miramos el domingo pasado cómo esta raíz es la que produce el mal, y yo digo, es el pecado del discípulo. Siempre el pecado comienza por la soberbia. Cuando yo me pongo en un camino superior al de los demás, y termino poniéndome en un camino superior al de Dios. San Agustín decía: la soberbia es el origen de todo pecado. Y realmente es una frase que no ha podido, a pesar de los siglos que han pasado, no ha podido ser controvertida. Cada vez que hay un pecado es porque detrás hay soberbia. Pero dijo algo más:
Y yo me voy a detener en la segunda frase de San Agustín, que creo que es muy importante tenerla en cuenta por lo que vamos a ver hoy. Él dijo, la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Parece grande, pero no está sano. Jesús había hecho allí en el Monte Hermón un elogio grande de Pedro. Pedro dijo que él era el Cristo de Dios, y entonces Pedro le dijo, el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro no supo asimilar esa frase. Eso fue un elogio de Jesús. Era una aprobación sobre la sentencia que él había hecho, pero no lo habilitaba para ser cabeza del grupo en ese momento, ni lo habilitaba para comandar por encima de Jesús, ni para corregir los planes de Dios. Pero es allí cuando surgió la soberbia, cuando confundió grandeza con hinchazón. Él creyó que era grande, pero simplemente se había hinchado, nada más que eso. Y entonces toma una actitud frente a Jesús que muestra su hinchazón. Cuando Jesús dice, bueno, ahora vamos a ir a Jerusalén y entramos en el capítulo de la cruz, él dice, nunca tal te acontezca, y empieza a tratar de convencer a Jesús de que no tome ese camino. Hay un peligro siempre en los elogios, hay un peligro, y es que a veces podemos sobrevalorarlos y empezamos a creernos más de lo que realmente somos. El apóstol Pablo advierte en la carta a los Romanos y dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y es difícil tener cordura cuando uno piensa sobre sí mismo. Tener cordura es tener equilibrio, es saber dónde estoy parado, es no creerme más de lo que soy y tampoco desvalorizarme. Es decir, es ubicarme en el lugar en que estoy. Hay gente que tiene complejos de superioridad, mira a los demás y se cree superior a todos. No reconoce los propios límites. Y Dios no hace superhombres, Dios hace hombres nada más. Entonces nadie puede arrogarse el papel de superhombre. Pero hay también quienes tienen complejos de inferioridad frente a los demás y quienes no reconocen sus propias capacidades y creen que entonces no sirven para nada. Y Dios tampoco hace cosas inútiles. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros tiene capacidades, pero tiene límites. Y la sabiduría está en reconocer cuáles son los límites y cuáles son las capacidades. Esto es la cordura, es pensar de uno mismo con cordura, saber mantener el equilibrio, saber realmente quién soy. Pedro perdió la visión del discípulo, dejó de ser discípulo. Ahora él se sentía, después del elogio tan grande, que podía acercarse a Jesús y podía corregirlo. Y ese acercarse para corregirlo formaba parte no de la sabiduría, sino de la hinchazón que él tenía. Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, él le dice, no hagan nada ni por contienda ni por vanagloria, sino estimándose cada uno como inferior a los demás, mirando a los demás como si fueran superior a uno. Es decir, en la vida de relación hay que tener mucho cuidado con la soberbia, porque la soberbia es un mal consejero. Pedro perdió la cordura, dejó de pensar con criterio y entonces se desbordó. Se colocó por encima. Y como decíamos el domingo pasado, la soberbia es eso, colocarme por encima. Se colocó por encima de los demás discípulos, lo llamó a Jesús aparte, como diciendo esto no lo tienen que escuchar los otros, porque entre nosotros hay un trato diferente. Y además de llamar a Jesús aparte, se puso por encima de Jesús y le dijo que él tenía que rectificar los planes, que tenía que cambiar esos planes. Y Jesús entonces le dijo, quítate de mí, Satanás. Le estaba diciendo, en la primera te inspiró Dios, y yo reconocí eso. Pero en esta te está inspirando Satanás. Y así como el hombre puede ser instrumento de Dios, puede ser también instrumento del demonio. Tenemos esas posibilidades.
Y la cordura es saber manejarme cuando soy instrumento de Dios para bendición y saber frenarme cuando voy a ser un instrumento del demonio para estorbar lo que Dios está haciendo. Jesús le señaló ese día el camino. Le dijo, mira Pedro, esto no es una maravilla lo que estás diciendo. Esto no es grandeza tuya, el decirme que sea autocompasivo. Esto es simplemente hinchazón. Y esto te lo está inspirando Satanás. Los 6 meses siguientes, los 6 meses que median desde este momento hasta la cruz, Pedro persiste en su soberbia. Diferentes pasajes del Evangelio nos van mostrando que se le va oscureciendo la visión espiritual. Que uno puede ser discípulo de Jesús, pero se le puede ir oscureciendo la visión espiritual. Y a él se le va oscureciendo la visión espiritual. Y a medida que se le oscurece la visión espiritual, la soberbia crece. ¿Por qué? Porque así como la tierra produce espinos y cardos, si la dejamos inculta, no va a producir buena cosecha, sino que naturalmente produce esto. La soberbia echa raíces en la vida del hombre, la soberbia se ramifica en nuestra vida y la soberbia termina por dar fruto. Hay un fruto que es el fruto de la soberbia. Lo menciona el profeta Isaías, dice, castigará Dios el fruto de la soberbia del corazón. Quiere decir que hay algo que es el resultado de la soberbia. Y nosotros podemos ver en la vida de Pedro cómo cuando un discípulo se le oscurece su visión espiritual y comienza a ser soberbio, cuando empieza a sentirse que está por encima de los demás y llega a estar por encima de lo que Dios dice, cómo se le va oscureciendo la vida espiritual y cómo se va manifestando la soberbia. La soberbia lo primero que hace es verbalizarse, se manifiesta y se manifiesta en forma hiriente. Cuando Jesús está en la última cena, en el aposento alto, se reúne con los discípulos, habla con ellos, tiene un discurso maravilloso para con ellos, hablándole del futuro, de lo que Él va a hacer, y salen para Getsemaní. Es el último momento que van a pasar antes de ir a la cruz, y entonces Jesús les advierte, miren, lo que va a suceder esta noche va a producir escándalo en todos ustedes. Dice, esto está escrito, lo dijeron los profetas, el pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Y Pedro entonces verbaliza su soberbia, la soberbia sale de dentro de él y Pedro dice, aunque todos te nieguen, yo no. Esto es la verbalización de la soberbia. La soberbia sube a las palabras. Y en ese momento él está diciendo, hay una división entre todos ellos y yo. Ellos pueden ser que te nieguen, pero yo no. Pero hay también una división entre lo que estás diciendo y yo. Porque estás diciendo, todos van a ser escandalizados, y no es así, porque yo no. Y los profetas han dicho que el pastor será herido y todos van a ser dispersados, pero yo no. Pedro está diciendo, yo no pertenezco al grupo de los discípulos, soy superior a ellos. Yo no pertenezco a las personas que estás designando, soy superior. Y yo no pertenezco tampoco a eso que dijeron los profetas. Yo estoy por encima de la profecía, estoy por encima de lo que estás diciendo y estoy por encima de mis compañeros. Se ha verbalizado la soberbia. El segundo paso es que se materializa la soberbia después. Primero se verbaliza, después se materializa. ¿Cuándo se materializa la soberbia? Cuando llegan a Getsemaní y vienen a prenderlo a Jesús, y entonces Pedro saca una espada porque él lo va a impedir. Acá ya tenemos la soberbia materializada. Es el discípulo que ha perdido totalmente el rumbo. Y Jesús le dice, mete la espada en la vaina porque la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, como diciendo, puede ser que yo eluda lo que Dios mandó. Y entonces la soberbia da fruto. Es decir, primero se verbaliza, después se materializa y después da los resultados finales en la vida. Es todo un proceso de soberbia el que tiene Pedro. ¿Y cuál es el fruto de la soberbia? Dice que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos para ver el fin. Él quería ver cómo terminaban las cosas. Pero a Jesús lo llevan a la casa del sumo sacerdote, el primer juicio lo van a hacer los judíos, así que lo llevan a la casa del sumo sacerdote. A la casa del sumo sacerdote no pueden entrar todos, no puede entrar Pedro, pero allí está Juan. Y Juan es conocido del sumo sacerdote, y él entró porque es conocido del sumo sacerdote. Entonces Juan sale y lo ve a Pedro y le dice, déjenlo entrar, que entre. Y Pedro entra. Él está esperando un desenlace trágico.
Él no espera que la palabra de Jesús en cuanto a la resurrección se cumpla. Él espera el desenlace trágico. Y se acerca al fuego de los criados. Es el único fuego al que él se puede acercar, a observar a la distancia cómo juzgan a Jesús y qué pasa con Jesús. Y 3 veces lo vinculan los que están ahí con Jesús. Y lo vinculan por razones claras. Primero es la criada portera, la que cuidaba la puerta, que le dice, ¿no eres tú también un discípulo de este hombre? Y fíjese la pregunta, está diciéndole si eres un seguidor, está hablándole del discipulado, ¿no sos un discípulo de él? Después otro de los criados dice, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Otro le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Es decir, ellos están indagando porque relacionan a Pedro con Jesús. Incluso llegan a darse cuenta, dice, si el acento es galileo, y son galileos los que siguen a Jesús. Y Pedro dice, no lo soy. Ese no lo soy es la negación del discipulado. Pedro niega a ser un discípulo, no se identifica como seguidor de Jesús. Notable es que no está mintiendo, es que es una gran verdad la que dijo. Él había renunciado al discipulado. Él no puede decir que es un discípulo porque el discípulo aprende, el discípulo se somete. Cuando él dice no lo soy, él cree que miente, pero él está diciendo una verdad. La verdad es que el discípulo es el que sigue a Jesús y él no lo está siguiendo ya. Es el que obedece a Jesús, él no lo está obedeciendo. Es el que acepta lo que el maestro dice, él no lo está aceptando. Cuando él niega, está diciendo, estoy diciendo una mentira. Pero en el fondo está diciendo una verdad. La verdad de que él ha renunciado en ese momento al discipulado. Que el fruto de la soberbia llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Ahí ya dio fruto la soberbia. ¿Un discípulo quién es? Es aquel que aprende con el maestro. Es aquel que practica lo que ha aprendido. Y es aquel que avanza en el conocimiento. El discípulo avanza en el conocimiento. En estos últimos 6 meses, Pedro no avanza en el conocimiento, avanza en la decadencia. Porque la soberbia nos lleva a eso, a desprendernos del discipulado y a caernos, por eso es el gran pecado del discipulado. Pedro dejó de aprender. Él con lo poco que vio en los primeros tiempos con Jesús, él ahí se quedó y creyó que eso era suficiente y cree que ya puede enseñar. Y no se da cuenta que en la vida cristiana se aprende constantemente. Que en la vida cristiana uno puede decir, yo ya lo sé. Yo cuando escucho a alguien que dice, yo ya lo sé, yo me doy cuenta que he caído en la soberbia y espero su caída. ¿Por qué? Porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Todos los días el Evangelio viene para decirnos algo nuevo a nuestra vida. Es el agua de Dios que corre, es el agua de Dios corriendo. Hace 60 años, este año, hace 60 años, yo aprendí a leer sobre la Biblia, sobre el Evangelio. Quiero decir que durante 60 años vengo recorriendo la palabra de Dios, 60 años. Y puedo decir que no hay día en mi vida que no estuvo presente la palabra de Dios, por muchas causas. Pero también puedo decir hoy que muchas veces cuando estoy leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que en estos 60 años todavía sigo volando en la superficie. Todavía no llegué al fondo. Todavía llegué al fondo. Y por eso cuando escucho a algún muchachito que dice, no, pero eso ya lo sé, yo me doy cuenta que está entrando en el camino de la soberbia. La palabra de Dios tiene siempre cosas nuevas y es insondable. Y el Evangelio siempre nos dice cosas nuevas. Son 4 libros que forman un tomo muy pequeño y que se pueden leer de una sentada. Pero uno tarda toda la vida en leerlo. Y sabe que se va a ir sin haberlo leído. La profundidad de la palabra de Dios es tan grande que uno tiene que aprender todos los días. Y tiene que acercarse todos los días. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas por conocer, pero siempre hay cosas por cambiar. Siempre hay cosas por cambiar. Si usted cree que ya cambió todo, usted se va a paralizar en su vida cristiana.
Uno tiene que analizarse todos los días y pensar que es un error imperdonable creer que uno ya está listo, está acabado. No hay que estacionarse en lo elemental. Hay que pensar que Dios cambia nuestra vida todos los días y que todos los días yo tengo que venir al Señor para cambiar algo. Que me convierto una vez a Cristo para seguirlo y empiece el discipulado. Pero que todos los días tengo que convertirme, tengo que dar vuelta a algo en mi vida y tengo que volverlo hacia Él. Todos los días, todos los días. Por eso el Evangelio es necesario. Por eso la lectura de la palabra de Dios es necesaria. Porque produce ese cambio que necesitamos todos los días. ¿Usted es discípulo de Jesús? Entonces tiene mucho por cambiar. El que cree que no tiene nada por cambiar no es un discípulo de Jesús. El que es discípulo de Jesús es aquel que se levanta todos los días y dice, ¿qué es lo que el Señor va a tratar de cambiar hoy en mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que superar en mi vida? Está aprendiendo y llega el último día de la vida y sigue aprendiendo. Pedro se creyó que ya había rendido el examen final, que ya era lo que no era realmente, y se hinchó. El rey Josías fue un buen rey de Israel. Su historia está en el Antiguo Testamento, usted la conoce a lo mejor. Era un hombre temeroso de Dios, que cuando ascendió al trono trató de ordenar moralmente al pueblo que venía de un gran desastre, quitó todas las supersticiones que tenía, restauró el culto a Dios. Y un día, cuando era rey y había producido todos esos cambios, encontraron allí en el templo el viejo libro de la ley que en tiempos de Moisés se había guardado, el original de la ley, del cual todos copiaban. Lo encontraron. Habían abandonado tanto el templo de Dios que le habían perdido el libro fundamental. Y lo encontraron y se lo trajeron al rey. Y le dijeron al rey, encontramos este libro. Y el rey dijo, a ver, léanlo. Y se sentó y empezó a escuchar. Y dice que cuando el rey estaba escuchando, tomó su vestido y lo rompió, lo rasgó. Y esto era típico en ese momento. El rasgar los vestidos significaba que uno se estaba humillando delante de Dios. Y él como rey rasgó los vestidos y escuchó eso y dijo, esto hay que hacérselo oír al pueblo. Y lo llevó al pueblo. Y lo que era en ese momento una reforma superficial se transformó en una renovación espiritual de todo el pueblo. Porque no se contentó diciendo ya hemos llegado. Porque entendió que todavía podíamos dar un paso más adelante y abrió ese libro. Y ese libro comenzó a ser la obra porque era la palabra de Dios que renovaba su corazón. Cuando los dos discípulos en el camino de Emaús se están alejando de Jerusalén pensando que todo ha fracasado, Jesús de incógnito se acerca a ellos no lo reconocen y les dice, ¿por qué están tristes? Y estamos tristes por todo lo que pasó, por la muerte, por esto. Dice Jesús, comenzó a abrirle las Escrituras y comenzó a decirle, pero Dios ha dicho esto, y se va encendiendo el corazón de ellos. Hay corazones que se van apagando. Necesitamos estar en contacto con el Evangelio, con la palabra de Dios en nuestra vida para que se encienda. Si no caemos en el camino de soberbia. Y nos pasa lo de Pedro, que llega un momento que estamos lejos. Pedro cayó porque creyó que era perfecto como era. Y no hay nada peor que creer que uno es perfecto como es. Necesitamos un cambio. La soberbia dio su fruto. Y tal como dijo Jesús, va a dar 3 frutos la soberbia. Me vas a negar 3 veces. Y cuando terminó la tercera negación, el gallo cantó. Y el canto del gallo era la señal que Jesucristo le había dado, antes que el gallo cante, antes. Y entonces colapsa la vida de Pedro, y llora amargamente su fracaso, su oportunidad perdida, su ministerio perdido, su vida perdida, sus ilusiones perdidas, porque fracasó. Llora el propio fracaso. Esa mañana Jesús lo crucifican. 3 días después, están los discípulos reunidos en el aposento alto.
Pedro está con los demás. Cada uno tiene su pequeño fracaso en el corazón. Cada uno tiene su amargura adentro. El maestro está muerto. Están rumiando el fracaso propio y el fracaso compartido. El fracaso propio, Pedro y su negación. El fracaso compartido, todos hemos fracasado junto con Jesús. Nadie piensa en la resurrección. Las mujeres se van al sepulcro, van a cumplir con las honras fúnebres, van buscando un cuerpo, van a ungir un cadáver. 2 discípulos se van y se vuelven a la aldea de Emaús, inician el camino. Tomás, nadie sabe por dónde anda, se ha desbandado. Ese es el panorama de ese domingo a la mañana. 3 mujeres que se van al sepulcro, un grupo amargado en el aposento alto, uno que anda perdido por allí no se sabe dónde, 2 que se están volviendo por el camino de Emaús. Ese es el cuadro esa mañana. Y vuelven las mujeres agitadas. Recibieron un mensaje y se encuentran con los que están en el aposento alto. Y el mensaje del ángel dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Y fíjense ustedes que el Señor le manda este mensaje: vayan y díganle a los discípulos y díganle también a Pedro, que es el hombre que fracasó, que es el caído. Díganle que el Señor todavía tiene misericordia de él y que el Señor todavía lo espera. Y lo espera donde todo empezó, lo espera en Galilea, allí donde lo llamó, allí donde hizo las primeras armas. Allí el Señor lo estaba esperando. Y yo miro este cuadro y miro este mensaje. No está aquí, ha resucitado. Pero los ángeles dicen: pero vayan y díganle a los discípulos y díganle también a Pedro que el Señor siempre lo está esperando y que lo espera en Galilea. Era un mensaje general para todos y era un mensaje particular. Un mensaje particular, díganle a Pedro también. A veces hay cosas que están implícitas, no explícitas. Acá hay un mensaje implícito, que no se expresa en las palabras, pero que está presente. Y en ese, díganle a los discípulos y díganle también a Pedro, el Señor está diciendo: díganle que yo conozco lo que sucedió, díganle que yo sé lo que está pasando por su interior, díganle que yo todavía lo sigo considerando un posible discípulo mío, díganle que no se sienta fuera, díganle que le estoy tendiendo la mano para que empiece de nuevo, porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y se cumplió aquel día. No contenderá para siempre, ni para siempre va a guardar el enojo. El Señor lo convocó para que fuera su discípulo, para que volviera a aprender todos los días con el Maestro, para que practicara lo aprendido y para que continuara avanzando. Y lo importante no es estar físicamente aquí, sino es estar espiritualmente cerca del Señor. Podemos preguntarnos unas cuantas cosas esta mañana. ¿Cómo está mi relación con el Señor esta mañana? No mi relación con la iglesia, ya la sé, estás ahí. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi vida espiritual hoy? ¿Hizo algún estrago la soberbia? ¿O estoy realmente en el lugar en que debo estar? ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Y si yo encuentro cuando pongo en la balanza de estas cosas que le está faltando el peso, tengo que escuchar esta palabra de Jesús que está diciendo: yo todavía te estoy esperando en Galilea, donde empezó todo, donde empezamos a ser discípulos.
porque con Cristo siempre se puede volver a empezar. Y si en ese examen para adentro te das cuenta que espiritualmente no estás en el lugar en que debes estar, tienes que pensar que en el corazón de Jesús está tu nombre y que Jesús está abriendo siempre para nuestra vida una oportunidad. Y que esta mañana, tal vez este mensaje del Evangelio pueda servirte para volver a Galilea y para empezar verdaderamente de nuevo. Porque Dios nunca desecha para siempre. Y con Él siempre podemos volver a empezar. Si estás lejos, empezá de vuelta hoy con Jesús. Él te espera todavía como discípulo. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.